Pues el PDB está creado alrededor de la cristalografía de rayos X. Eso es para lo que está hecho. Y para depositar las estructuras. Y para, y para almacenar, en los casos más recientes, la información que corresponde a la densidad electrónica. Ahora, como surgió así y ciertamente cumple una muy buena función de diseminar y de permitir que todo el mundo tenga acceso a esa información, donde no ha podido cerrar la brecha es en que todo el mundo sea capaz de leer la información que hay allí. Entonces voy a otra vez a compartir una entrada del PDB, ahorita la pongo en la pantalla, que de hecho debería ser una de las interesantes para nosotros. Bueno, nosotros estoy hablando de Angélica específicamente. Con César, a lo mejor ya pasamos por esto, pero si no, también puedo buscar un ejemplo de no solo de proteínas, sino de ácidos nucleicos o de proteopoligosacáridos. Pero empecemos con uno relativamente simple, que a veces es paradójico lo que puede ser relativamente simple. Entonces, Angélica, para ti, ¿a ti qué proteína te asigné? ¿La 2FOM o la 3U1? La 2FOM. Ok, perfecto. Entonces, esta, si ahorita ya se está compartiendo bien mi pantalla, ahí la pueden ver. Insisto, rayos X siempre le ponen esto adelante y tenemos esta información que creo que, no recuerdo si se los dije, y siempre interrúmpanme si tienen preguntas o también si me pongo a repetir lo que dije, porque esto es algo que trato de enseñar en más de un contexto y hacer algo que yo trato de llamar como pues alfabetización, ¿no? El lenguaje que se usa aquí es tan específico y tan especializado que quiero al menos transmitirle de manera muy general cómo se tiene que leer, ¿no? Y a qué interpretación le podemos dar a estas cosas. Si le dan clic a esto, no tienen que hacerlo ahorita, abre todo un reporte de PDF de toda la información que viene ahí adentro y déjenme ver que sí la esté compartiendo. No, tengo que saltar otra vez a otra ventanita. Este es una versión moderna, porque ha existido de muchas maneras a lo largo del tiempo, de un reporte de la calidad de la estructura. Pero es un reporte de la calidad que en el mejor de los casos va a hablar de aspectos geométricos y aspectos pues de la cristalografía que no van a ser triviales. Sin embargo, sí tiene unos summaries, unos resúmenes muy interesantes como estos, donde estas barritas literalmente representan la secuencia de la proteína y los colores, gris si falta un pedazo, es decir, se sabe que esta proteína tiene una secuencia de, no sé, voy a inventar 200 aminoácidos, pero en la cristalografía solo se resolvieron 180, pues el resto, el 20, no es el 20%, el restante sale en gris y en verde, rojo y, perdón, en verde, amarillo y rojo, estructuras de muy buena calidad o regiones de buena calidad, regiones que se salen un poquito de esa buena calidad y rojo las regiones preocupantes. Esto es en esencia de los diagramas más fáciles de leer, pero también desafortunadamente al facilitarlo tanto, no contiene los detalles de por qué se les puede considerar de menor calidad. Y bueno, hay toda una lista de información que viene aquí que corresponde hasta cierto punto a lo mismo que uno podría leer en el header, en todo el texto de inicio del PDB, aunque pues con colores y simplificado de manera, eh, ¿cómo podríamos llamarlo? Pues estructurado, que no sea solo una lista, eso es lo que vemos en este PDF. Perdón, no estoy viendo el chat. Hola Brenda, ya ve también llegó. No se preocupen, chicos. Entiendo muy bien. Yo también venía de otra junta horriblemente aburrida, pero bueno, espero por lo menos hacer esta parte entretenida. ¿Quién más llegó? ¿Andrés ya estaba? No, creo que sí. Y Verónica. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, doctor. Entonces, ahorita lo que pueden ver en la pantalla es una tabla eh, que antes venía en todos los artículos de cristalografía, por lo menos a cierta medida. El grupo espacial del cristal, las unidades asimétricas, la resolución, pero no solo la máxima,
sino el intervalo de datos que se usaron para la estructura y bueno, una serie de parámetros muy útiles. De hecho, algo bueno, es una pena que ahora no se agregue esto, pero la cristalografía se ha vuelto hasta cierto punto tan mainstream que ya nadie quiere ver esto. Pero justamente es aquí en estos datos donde hay información suficiente incluso para identificar si hay problemas con la resolución de la estructura. Por ejemplo, la simetría y los grupos espaciales no son aleatorios, no pueden tener cualquier número. Entonces, el que ahora se quite esa información en los papers hace incluso más difícil encontrar errores y peor aún, bueno, ahora menos, pero hasta el 2005 no se depositaban las densidades electrónicas. Entonces, antes del 2005, si alguien podía detectar errores en cómo se había asignado la estructura, esta tabla era la que daba la información. Y la pueden ver ustedes también como yo. Esta tabla no es precisamente lo que uno lee antes de irse a dormir o algo que se lleva uno para leer en el trayecto de un lado a otro, ¿no? Esto está súper especializado y si uno no tiene idea, pues no pueden sacar mucha información de aquí. Y esta tabla en este informe siempre está. No les puedo enseñar a diagnosticarla porque incluso para los grupos espaciales yo soy malo, no los entiendo y yo me alegré mucho cuando empecé a hacer cristalografía bidimensional porque en 2 dimensiones desaparecen un montón de grupos espaciales, toda la simetría es súper fácil. Pero bueno, las voy a dejar de lado, pero si uno los quisiera y a lo mejor a ustedes les interesa hacer cristalografía, estas tablas son un tesoro de información. Y bueno, no voy a irme detallándoles todos y cada uno, pero la ventaja, sí quiero enfatizar algunas ventajas, que por ejemplo, el tener este reporte, hay colorcitos y es fácil de saber en qué debe uno fijarse. Por ejemplo, si algo de estos ángulos de torsión estuviera terriblemente mal, estarían subrayados en rojo. Entonces eso atrae la atención. Y, ajá, por ejemplo aquí, ¿no? Pero esta molécula GOL es pues un aditivo que se le pone a la cristalización. Entonces, que esta estructura esté muy mal asignada, la verdad, qué bueno, no importa, qué mal que la asignaron mal, pero no afecta la estructura o no debería afectar la estructura de la proteína. Bueno, ok, esto solo lo quería como un show rápido. También viene descrito justamente ese GOL, ese glicerol aquí y claro, en 2 dimensiones, pero creo que aquí yo me estoy saltando algo que no, que a lo mejor les he dicho, pero lo quiero enfatizar una vez más. Déjenme, abro un pizarrón blanco, porque también es algo que probablemente ustedes no saben, nadie se ha molestado en platicárselos, y aunque va a sonar a que puede ser algo completamente sin sentido, bueno, no sin sentido, pero como sin importancia, yo creo que sí tiene, por lo menos de manera sistemática, un impacto en cómo se terminan resolviendo las estructuras. Entonces voy a llevarlos al pizarrón y les repito, como siempre, ¿tienen alguna pregunta? Interrúmpanme. Nada más placentero que ser interrumpido para contestar algo que puede ser muy útil. Entonces, bueno, a grandes rasgos, siempre se puede ir uno más atrás en cualquier diagrama de flujo, pero en la cristalografía todo empieza, o por lo menos para el cristalógrafo más moderno, en primer mundo, todo empieza con tener un cristal. El cristal, no sé si han visto las fotografías en algún artículo, pero estamos hablando de cosas realmente pequeñas, por ejemplo, de 1 milímetro por 1 milímetro. Y este cristal, una vez obtenido, que se usualmente, bueno, dependiendo del método, se puede producir de varias maneras. Una de ellas incluso es teniéndolo colgado boca abajo, pegado a un cubreobjetos circular y dentro de un pozo que contiene justamente el medio de cristalización, un buffer, polietilenglicol, alguna sal. Y de aquí este cristal tiene que ser trasladado con muchísimo cuidado. Han usado una asa de microbiología, que son literalmente unos loops así de metal. Creo que se usan de platino, pero aquí hay algo histórico chistoso que creo que sí es algo que sea digno de contar. O sea, si compras un filamento de platino, eso es bastante caro. Pero resulta que si tienes una mascota
felina. Los bigotes de los gatos son súper útiles para manipular cristales en rayos X porque los bigotes de los gatos son proteína y si tocas al cristal de proteína con bigotes de gato hechos de proteína, no se rompen, son fáciles de manipular. Pero les recuerdo, los cristalógrafos no son torturadores, no cortan bigotes de gatos, coleccionamos los bigotes de gato que se caen y los usamos así. Entonces, una vez trasladado el cristal aquí, usualmente literalmente se sumerge en nitrógeno líquido para crioprotegerlo y de ahí ya se lleva pues al difractor, al sincrotrón, a donde quiera que vayan a poner su cristal para difractar, en su loop y en un goniómetro, que es el que va a girar el cristal para que se obtenga la difracción. Y en general hay un difusor que le está echando nitrógeno gaseoso de baja temperatura para mantener la protección, la crioprotección del cristal. Esto es toda la parte técnica que la verdad es súper difícil. Si alguna vez tienen oportunidad de hacerlo para proteínas o para moléculas orgánicas, las primeras veces es como, bueno, no sé cómo compararlo, es súper difícil. Tienes que pescar el cristal chiquitito, te tiemblan las manos, luego meterlo aquí y sacar tu loop y asegurarte que no lo perdiste, que no se haya caído, y insertar el goniómetro. Bueno, es todo un proceso interesante que ojalá alguna vez lo tengan que hacer, lo puedan hacer. Y bueno, una vez que se captura la difracción de rayos X, que son las fotitos de los puntos, pues ya todo es básicamente en la computadora. Justamente en los primeros pasos es donde se asigna la simetría. De hecho, ya se debe conocer por cuando se seleccionó cómo se iba a difractar el cristal, ya se debe tener idea de estos grupos espaciales y se empiezan a limpiar los datos. Por ejemplo, de la tabla y creo que del sitio les mencioné que hay esta medida de sigma, perdón, de intensidad sobre sigma intensidad, que probablemente para los físicos es más claro. Esto es una medida de cuánta más señal sobre el ruido hay. Y en estas partes iniciales es cuando usualmente uno puede decir, sí, pues tengo muy buena I sobre sigma I, entonces me voy a quedar con datos desde 14 de este cociente hasta 5, porque tengo 2 millones de refracciones, entonces no me importa. Claro, como en todo en cómputo nunca se borran los datos, se quedan como los datos básicos primarios y se procede a todos los siguientes pasos de afinamiento. Ya para entonces, estadísticas de esa gráfica de la tabla que les mostré ya están definidas y hay pasos muy simples donde literalmente el proceso es decirle a la computadora algo de esta información. Cuántos frames, cuáles fueron el ángulo en que se tomaron las fotos, la celda unitaria, la simetría, etcétera, hasta que llegamos a los archivos de MTZ que ya contienen fases que se está esperando, bueno, intensidades y las fases que se tienen que ajustar a los modelos. Sí, Germán, ¿qué pasó? Hola, profe. ¿Lo puedo molestar con que repita el arreglo del gatito? Bueno, ahí Ah, ve que puso el arreglo ¿cómo se sí, llamó? bueno, ¿Qué era lo que es- pasó? por ejemplo, aquí yo dibujé un cristal, Ajá, pero la realidad es que, pues, cuando preparas una de estas pruebas de cristalografía, pones una gota de líquido que pueden ser 10 microlitros o menos. Y eso, imagínate, si has visto 10 microlitros, pues el tamaño de la gota no es grande. Y si se forman cristales dentro de esa gota, pues los cristales, de luego, que si tienes mucha suerte, es del tamaño de la gota, pero si no, van a ser muchos más pequeños. Entonces, la manipulación de los cristales, cuando se obtienen, se tiene que hacer con pues, material muy, muy delgado. Y los bigotes de gato se usaban, antes se usaban mucho, no sé ahora, bueno, no he estado haciendo cristalografía en muchos años, y incluso pues, los operadores de las unidades de cristalografía, estoy pensando en el Instituto de Química en la UNAM, siempre nos decían a los estudiantes con gatos que si encontrábamos bigotes tirados, se los juntáramos para justamente hacer esta parte de la manipulación, de tocar los cristales. Yo nunca lo experimenté, no me tocó que me ocurriera,
pero dicen los mitos, las leyendas, que si usas los filamentos de platino que se compran y accidentalmente tocas los cristales de proteína, es muy común que se rompan los cristales de proteína. De hecho, Ok. es también otra de las cosas empíricas, es que si tienes un cristal y no sabes si es de proteína o de una sal, que puede pasar, el chiste, lo tocas con un filamento y si es de sal, no se rompe, si es de proteína, se rompe. Pero claro, ese tipo de prueba, pues no quieres estar rompiendo tu cristal de proteína si solo tienes uno, ¿no? Claro, entonces ahí donde puso el gatito, puso Ujú. ahí un filamento, ¿no? Luego puso, Ajá, pone mm, con el bigote, manipulas el cristal para ponerlo en el asa, que debe ser literalmente un asa con una gota del medio donde se cristalizó la proteína o lo que sea, para proteger el cristal. Y eso, bueno, te ayudas con el bigote para hacer esta transferencia y luego el cristal se sumerge en nitrógeno líquido. Esto es un proceso de crioprotección que yo creo que ahora todo el mundo hace en la cristalografía. Antes no era tan tradicional. ok, ok. Ujú. Gracias. Y Sí, esto, gracias. de hecho, este es el paso donde les digo, pues sí, el cristal, lo que sea que sea difractado, pues se difractó a esa temperatura, ¿no? Aunque el cristal haya sido a temperatura ambiente o 4 grados, cuando lo sumerges en nitrógeno líquido, estás transformando ese sistema de la temperatura a la que se cristalizó y ambiente a 100 Kelvin. Y aún en la difracción, cuando se le está pues difundiendo nitrógeno o gas alrededor, ese es el objetivo de ese proceso, mantener la temperatura del cristal muy baja para que tolere mejor la difracción, bueno, pues el impacto literalmente de los rayos X. ¿Sale? Ok. Digamos para que no se caliente o algo así. Literalmente para que no se evapore. O sea, son rayos X. Ujú. Y la gran mayoría, Sí, literalmente es son pum. o pasan a través del cristal, lo cual, pues si chocan con los átomos, los van a calentar. Algunos se difractan y no hay cristal que soporte estar difractado más de, bueno, no sé, a veces si los estás protegiendo, pueden durar decenas de horas. Estoy pensando 12. Alguna vez difractamos un cristal así toda la noche, de un día para otro, pero eventualmente los destruyen, se destruyen y además se dañan a las proteínas. Hay efectos, fenómenos químicos, la desaminación de glutaminas, de asparaginas, se pueden oxidar grupos azufre de los cisteínas. Entonces, la crioprotección es para minimizar esos efectos en la difracción de rayos X, pero siempre pueden ocurrir. O sea, de ahí si yo lo quiero bombardear con rayos X, pues digamos está bien, ¿no? Pero también le puedo bombardear con unas rojo, unas verde, lo que sea, ¿no? Si quisieras, sí, pero no vería para qué hacer eso en estos sistemas de proteínas. O sea, Ok. probablemente en los de moléculas pequeñas se puede tener el goniómetro que va a emitir los rayos X e incluso acoplado infrarrojo o Raman. Ah, ok. Pero yo no sé si se haga, yo no sé nada de moléculas pequeñas en términos de cristalografía, porque es ridículamente fácil y eso sí se puede hacer literalmente en cualquier cuartito. Pero pues nada más tampoco las estudio, entonces a eso le tendremos que preguntar a un experto de eso. Ok, En la PUAP gracias. no sé si haya alguien haciendo eso. En física solo les puse atención a los microscopios electrónicos, pero sé que tienen cosas de Raman. No sé si tienen para difractar cristales pequeños. Ok. ¿Tú sabes, Germán? O digo, tus No, preguntas no, deben de no sé, tener una por eso. razón. Es que justamente hace muchos años, cuando no estaba lo de la pandemia, este, tuve la oportunidad de ir a un laboratorio y justamente utilizamos pero eso fue mm, fenómenos de emisión. Y justo ese arreglo que puso me llamó la atención porque es como parecido. Pero también medimos espectrorama, pero no vimos, o sea, no lo irradiamos como con rayos X. Por eso le preguntaba, o sea, eso puede también ser
alguna luz, ¿no? Una luz verde, morada, roja Sí, o algo así. es que en esencia todo lo que hacemos que utilice el espectro electromagnético es básicamente así. Y lo voy a dibujar como lo Ajá, pintan en bioquímica. Tenemos un foco que va a ser el que imite la radiación. Tenemos algún objeto. Voy a dibujar otra vez el cubito porque creo que es lo menos aunque obviamente sea cargadito. biológico. Y un ojo. Este es el diagrama que en cualquier libro de bioquímica, toda la espectrofotometría está descrita aquí. ¿Qué cambia? Pues a veces, dependiendo, esta geometría va a cambiar si quieres ver fluorescencia, ¿no? Y lo único que cambia Ajá. es el ángulo en el que lees la luz. Y ya, esto es toda la espectrometría humana. Toda la espectrofotometría humana está aquí. Cambia el ojo por un sensor y es exactamente lo mismo. Cambia el foco por un filamento de cobre y tienes rayos X. No sé cómo hacer emisión de neutrones, pero asumo que es algo muy semejante. ¿Quieres mandar electrones? Es lo mismo, es prácticamente un foco, excepto que le pones al lado del filamento un electromagneto, un gate electromagnético y sacas electrones. Esto, cualquier instrumento, microscopio, difractómetro, espectrofotómetro, lo puedes describir tan simple como esto. Es el mismo principio, no hemos inventado nada más allá. Y hasta que no lo hagamos, no va a ser como en Star Trek, que te pasan un aparatito y ya sabe, ya te diagnostican qué enfermedad tienes. Ok. Bueno, ya Sí, me sí, esa desvié es un mi inquietud. poquito, pero creo que es algo, bueno, no sé, es un breviario interesante que supongo que a los más jóvenes podrían ver con diferentes ojos ahora todos los equipos que funcionan después que yo casi los insulto a los equipos, ¿no? Porque si hablamos de un microscopio electrónico, van a ser monstruosos algunos aparatos o los espectrofotómetros ocupando grandes mesas y aquí yo tengo el atrevimiento de dibujarlo así de feo, pero bueno, la realidad es que son simples conceptualmente hablando. Ok, entonces les decía que el proceso de obtención de la difracción de los cristales y de la difracción, el proceso inicial de los datos y ya cuando uno llega a esta parte en la que tiene que correlacionar el modelo de la proteína con la densidad electrónica, es cuando entran en juego, entra mucho el juego el papel humano, porque esto, si bien es un ciclo donde un humano, un observador humano, revisa la difracción y luego se la regresa a la computadora y luego la computadora pues nos regresa el modelo que vuelve a observar el humano y el humano pues tiene las estadísticas que va a estar checando, ¿no? El R de trabajo, el R free, la resolución pues ya no cambia a menos que se decida que se tiene que quitar datos, ya eso está fijo. Y muchas otras cosas, ¿no? Algunas de las que estaban en la tabla que les mostré, por ejemplo. Pero esta parte del humano es siempre la más preocupante, porque el humano es el que tiene que decidir, pues hay una cadena lateral aquí y como que no se ve densidad electrónica. ¿La pongo o no? O peor, o más complicado, a veces se ve densidad electrónica que justificaría que haya dos versiones de la misma cadena electrónica. Entonces, sin apuntar dedos y decir los cristalógrafos no saben lo que hacen, eh, hay lugar para el error humano simplemente porque uno o varios humanos tienen que decidir cosas que los datos más o menos apoyan y en esencia haciendo una interpretación de los datos que tienen. La mejor interpretación posible, pero una interpretación después de todo. Entonces, después de, no sé, llevo como media hora hablando, después de todo este choro, lo que quiero decir es que en esta parte donde hay intervención humana, hay básicamente eh, cuatro pasos en la resolución de la estructura. El primer paso, si este es un cristal de proteína, se tiene que asignar toda la proteína o lo más posible. Es decir, toda la cadena principal, todas las cadenas laterales, hasta que las densidades electrónicas estén satisfechas. ¿Qué va a pasar con estos casos? Pues probablemente si hay cadenas incompletas, se discute con el jefe si se agregan o no. Si hay conformaciones alternas, también se debe de discutir y se asignan o no. Y ya que esté hecha la proteína, todo lo de la proteína esté resuelto,
y de hecho aquí debería decir que esto es un ciclo, se asignan los ligandos. Entonces, si hubo algún ligando, y no necesariamente tiene que haber sido intencional, como en el ejemplo que les puse, si hubo una molécula del buffer, de la solución de cristalización, y se ve la densidad, en el segundo paso es donde se asigna qué era. Ahora, suena muy bonito y muy padre que les diga, sí, se asigna lo que se puso, pero la realidad es que este paso también está lleno de errores, porque ligandos pequeños, como el glicerol que viene en esa estructura, pues pueden ser muy, muy móviles y difíciles de cristalizar. Entonces puede haber densidades electrónicas incompletas para el ligando y dificultar muchísimo el que se asigne correctamente. Ahora, no sé, los físicos aquí presentes probablemente tengan buena idea de lo que voy a decir a continuación, pero también está el hecho de que el software para resolución de macromoléculas en cristalografía es como un campo de fuerza. Y al igual que un campo de fuerza, realmente no conoce, es completamente ignorante de mucha molécula orgánica pequeña porque no es lo que está esperando difractar o no está hecho para eso. Pero las proteínas, ácidos nucleicos los entiende muy bien. Entonces, si uno hace afinamiento de una proteína, si se cristalizó y no hay nada más que la proteína, eso tiene grandes oportunidades de estar muy bien. Ahora, los ligandos van a ser una lata porque nada de lo que se sabe de química de proteínas en esos programas sabe química orgánica. Entonces, moléculas hasta tan sencillas, tan fáciles de explicar, entre comillas, como un fosfato, si uno no le pone atención al afinamiento que se hace en la cristalografía, pues podemos terminar, en vez de con un fosfato piramidal, con un fosfato plano o con enlaces muy cortos o muy largos. Hay muchas razones para eso. Una es no hay suficiente densidad electrónica, otra es el campo de fuerza. No es un campo de fuerza precisamente, pero digamos los parámetros que definen las geometrías en la cristalografía están incompletos y no lo pueden resolver. Y entonces eso redunda en que a veces uno tiene un cristal, no lo revisa tan obsesivamente como yo les estoy mostrando, toma el ligando y lo usa para algo. Y el ligando puede estar sutilmente mal o terriblemente mal. Ok, una vez que se haga bien o mal la asignación del ligando, viene la asignación de las moléculas de agua. Y bueno, aquí en realidad puse 4 porque esto sigue siendo iterativo, ¿no? Cuando está la proteína, todo es iteración de la proteína. Cuando está la proteína en el ligando, se itera todo y así hasta las aguas. Entonces, las moléculas de agua son lo último que se agrega. Y hasta cierto punto, pues si quisiera poner una escala de dificultad, esto va a ser difícil, pero va a ser solo tan difícil como pocos datos tengan. Si su difracción fue de baja resolución y tienen pocas reflexiones, este paso va a ser muy difícil. Si tienen muchísimas reflexiones a alta resolución, este paso va a ser súper fácil. Ligando en general va a ser difícil, porque a menos que tengas ya un súper ojo para identificar química a partir de la densidad electrónica, pues vas a tener que ver qué pudo haber en el buffer de cristalización, cómo se purificó. Pudo haber sido un ligando que traía endógeno desde que se cristalizó y pues las posibilidades son muchas. Entonces este va a ser difícil, además teniendo en cuenta que si la densidad electrónica está incompleta, pues va a estar incompleto tu modelo o mal. Y las moléculas de agua, yo les voy a asignar el marcador más de mayor dificultad porque como no se ven, ay, de hecho me falta algo aquí, pero ahorita lo agrego. Como solo se ven los átomos pesados, quiere decir que las moléculas de agua se ven solo como esferas de oxígeno. Entonces, distinguir de una esfera de oxígeno a una esfera de sodio, potasio, cualquier guión va a ser súper difícil, sobre todo a bajas resoluciones. Entonces, aquí podríamos decir que en un cuarto lugar es saber si había un metal, un ion, o claro, los grandes, estoy pensando cobre, calcio, bueno, zinc iría en los chiquitos. Algunos de los grandes van a ser fáciles de ver o de distinguir, pero no se pueden asignar como fácilmente o automáticamente. Perdón, se me fue ese comentario del chat. Ahorita lo leo. Dice Mildred,
¿Cuándo se considera o qué rango de valor o valores es cuando se dice que la resolución es decente? No, pues en ninguno. La estructura de una proteína es decente si está bien resuelta. Y ahorita les voy a enseñar unos cuantos ejemplos. Voy a enseñarles al menos dos ejemplos. Creo que ya sí nos va a dar tiempo de eso. Dos ejemplos de proteínas súper importantes en el contexto de nuestra vida moderna, una de resolución buena y otra de muy alta resolución, pero ambas por razones que pueden ser el usuario que estoy dibujando aquí y que pueden ser diferentes usuarios, tiene un error que yo considero muy grave porque esa estructura no fue el producto final. El producto final es que esa estructura se use para otras cosas. Una buena estructura, sí, a ver, voy a traducir esa pregunta en algo que sí puedo contestar y voy a dejar de compartir mi dibujito para compartir la tabla que tengo abierta de la estructura 2FOAM. Para mí, una estructura no va a ser buena por su resolución, ¿no? Esta de 1.5 angstroms, pues suena a una estructura buena, ¿no? No tendría ningún pero solo por la resolución. Si fuera de 3, híjole, diría, ok, es la única estructura posible, esa de 3 angstroms. Si hay otras estructuras, aunque sea de 2.1, olvídate de la de 3. Ahora, ¿dónde está? ¿Dónde está? Statistics. Aquí en esta tabla. Esta tabla es la que yo buscaría. Desafortunadamente no tiene los Rs, que sería importantes. No está nada mal por tener casi 5 de intensidad sobre el ruido. Los Rs están raros, están muy cerca, pero son buenos. Pero solo tiene... Ah, no, estas son las reflexiones para el R-free. Ok, si esto es el 5%, o sea, esto hay que multiplicarlo por 20. Pues sí tiene un buen número de reflexiones, ¿no? Esto por 20 es, bueno, voy a cerrarlo a 20. Son como 40,000 reflexiones. No está mal para una proteína de este tamaño. Aquí no lo dice. Estas proteínas tienen cientos de aminoácidos. Ah, fíjense, esa podría ser una mejor manera de evaluarlo. Debe haber una relación, ¿qué sería? Si aquí hay por 10, 40,000 a 100 son 400, ¿sí? 400 reflexiones por residuo aproximadamente, ¿no? Estoy haciendo mis cálculos como si fuera ingeniero, así todos malhechotes. Como 400 reflexiones por átomo, digo, por residuo, suena bien. Es decir, mientras más grande el complejo que estén tratando de usar o de ver en su estructura, tiene que tener muchísimas más reflexiones, sin lugar a duda. Y eso va a ser un mejor parámetro, así como los Rs de la calidad de la estructura, no la resolución. La resolución, olvídense de la resolución. Solo en casos de que sea arriba de 3, ahí sí, esas estructuras van a estar muy, muy difíciles de usar y de confiar. ¿Cómo ves, Mildred? ¿Respondí la pregunta o tienes un amigo cristalógrafo que se va a enojar de lo que digo? Claro, yo no estoy dándoles nada de esto desde el punto de vista del cristalógrafo. A mí no, yo pueden hacer las cosas muy bien o muy mal, y para mí la consecuencia es qué depositaron y cómo están los datos. Entonces, a ver, voy a regresar al pizarrón, pero con la intención de que si tienen preguntas, las hagan. A ver, creo que ahí está el pizarrón, ¿no? Sí. Entonces, ajá, les explicaba todo el proceso de cristalografía y estos pasos porque no son perfectos y se pueden ir acumulando errores que a veces yo tengo mucho la impresión, y hay datos en la literatura y en servidores que hacen afinamiento automático, que hay a veces, aquí es donde se llegan no, perdón, quería cambiar de color, que en el asignar el agua y los iones es donde más errores se introducen. Y a veces se agregan más moléculas de agua de las que deberían estar justificadas en lugares donde hay ruido en la densidad electrónica. Entonces, si a mí me preguntaran qué es lo más difícil de que le confíen en una estructura de cristal, siempre van a ser las moléculas de agua. Siempre. Y también cuando yo hago docking,
desde hace muchos años, siempre le quitaba a la proteína todo lo que tuviera, ¿no? Y si iba a hacer docking, yo solo quiero tratar con la proteína porque todos los errores de las aguas va a ser una lata estarlas revisando. Los errores de los ligandos también. En vez de usar los ligandos del PDB, yo prefiero ligandos optimizados, UCSF. Ya no sé cómo escribir San Francisco. Prefiero utilizar ligandos que además no tienen el bias de ya tener una estructura asignada por la proteína y uso esta base de datos de zinc. Y el problema de las aguas es un problema que creo que nos interesa a muchos científicos y yo tengo algunas ideas de cómo aproximarme, pero no son universales. Entonces, de hecho, me gustaría publicarlas, pero mi estudiante se graduó y no ha logrado entrar a un posgrado. Pero bueno, las aguas son la frontera final en esto. Entonces, mucho mi perspectiva del por qué cuidar las estructuras, por qué revisarlas, es pues porque todo este proceso de la cristalización y resolución de estructuras es imperfecto. Y hay humanos y los humanos pueden tener errores y pues esos errores terminan en las estructuras. No sé si a todos los aquí presentes ya les había compartido este link del whiteboard, del pizarrón, lo voy a compartir de nuevo en el chat. Y por lo que entiendo, cada vez que lo use se actualiza, así que si lo quieren guardar y tenerlo a mano, pues ahí está. Ok, preguntas. Deben de tener preguntas. ¿No tienen preguntas? ¿En serio? Sí, Juan Carlos. Sí, Doc, es rato Germán mencionaba el arreglo que hacíamos. Me parece que medíamos la emisión y en el dibujito puso que en el dibujito puso como un ángulo de 90 grados, Para pero, fluorescencia, ajá, sí. Si no mides fluorescencia a 90 grados, se está midiendo mal. ok. Fluorescencia, ¿eh? También con fosforescencia se pueden hacer otras cosas. Sí, es que como él menciona, yo recuerdo que el arreglo era lineal, Entonces no era entonces, fluorescencia ajá, ni fosforescencia. Sí, esa o sea, duda. la cosa aquí con este esquema mides, voy a decir la luz, pero me refiero al espectro electromagnético. Mides lo que pasa a través de tu muestra, sea difracción, absorbencia, lo que sea, tienes que medir directo, lineal. Ok, Mides lo que emite después de ser excitado, tiene que ser, bueno, no, en el espectro cercano al visible, en el espectro electromagnético cercano al visible a 90 grados. Con electrones y con rayos X se mide la difracción, que no va a ser pues literalmente recto, ni tampoco a 90 grados, mides un cono, tanto para la difracción de electrones como de rayos X. Y para electrones hay otras maneras de medir también de manera parecida a la perpendicular, pero no soy experto en esa. El IDS, hay maneras de medir pues sí, cómo reacciona un material a ser irradiado con rayos X. Pero son variaciones de esto, ¿no? sí, gracias, Doc. Hasta cierto punto es como sin chiste, pero tienes equipos enormes, ¿no? O sea, hasta aquí resumí un sincrotrón en un foquito, ¿no? Ujú. Sale. ¿Alguna otra? No, es todo, Doc. Gracias. Excelente. Entonces, me tengo que pasar. Quiero, de hecho, de esta estructura 2 form, sin leer más del informe, la voy a poner ahorita en la pantalla a ver si podemos ver la densidad electrónica. Juan Carlos, Perdón, ¿no? había olvidado quitar el muñequito. ¿La mano? Ok. ¿Y qué? ¿Alguien tenía la mano levantada? ¿Qué pasó, Germán? Sí, esta es una pregunta técnica de la pizarra. En el whiteboard, al momento de accesar, no me da chance, dice, no tienes acceso a esta pizarra. ¿Quiere que estés inscrito en ese sistema de correo? Eso es una lástima. Pero está en la grabación y las grabaciones las voy a estar subiendo al YouTube. Ah, bueno, ok, gracias. Si quieren evidencia para acusarme con los profesores de instrumental, ahí la voy a poner.
Y Bueno, sí, díganles que todos sus aparatos son súper simples. no, Claro, no que se te- gobernar las longitudes de onda, ese es un problema interesante y súper padre. Incluso para los aceleradores de partículas, controlar qué longitud de onda estás usando es increíblemente complicado y padre, ingenierilmente hablando. ¿Listo, Germán? Sí, gracias. Ok, sale. Entonces, voy a tratar de mostrarles las dos FOM. Este programa, Qt, es justamente el programa que se utiliza. Pues yo diría que por prácticamente todos en el mundo para hacer el último paso de el asignar la estructura. Aquí ya se deben de tener los MTZs de las fases y las intensidades, así como unas coordenadas. Estas coordenadas iniciales, de hecho hay maneras muy chistosas de hacerlas. Se puede empezar desde tomar una proteína que sabemos que se parece a la que queremos resolver y quitarle todas las cadenas laterales. Tener literalmente solo la cadena principal, nitrógeno, carbono y oxígeno y nada más. Y ir asignando las cadenas laterales conforme la densidad lo permita. Aquí voy a tratar de descargar el PDB desde la base de datos y el mapa de densidad electrónica. Claro, esto solo funciona si están disponibles, pero vamos a ver. De hecho, se debería poder ver en la terminal si está funcionando. Y creo que sí, funcionó. Y aquí está. Esta representación está hecha no para verla bonita de lejos. Voy a hacer esto más grande para que puedan ver mejor, sino para ver una reproducción fácil de usar en la que se puedan comparar las densidades electrónicas con la estructura. Algo que sí me llama la atención es aquí, está, no sé si lo alcanzan a ver, hay unos puntitos grises. Denme un momento, ahí está. Hay unos puntitos grises que son probablemente un amino y un carboxilo terminal que están asignados como el principio y el fin de la cadena. Y estas líneas indican que podría ser que fueran parte de la misma cadena, pero aquí hay una región que no se pudo resolver. Les recuerdo a grandes rasgos, azul es la densidad electrónica experimental, y en verde es cosas que deberían estar en la estructura, en el modelo que estamos construyendo, y en rojo cosas que sobrarían. Entonces, por ejemplo, en este extremo, la densidad verde me está diciendo si debería estar bien construido este aminoácido o si lo deberíamos poner en la estructura, aunque la densidad azul es como débil. Esto puede ser un problema desde el cristal, que siendo este un extremo amino, tiene oscilaciones aún dentro del cristal. Aquí no sé qué tanto me debería detener de eso. A veces es fácil explicar esto, a veces no, depende también que sepan, pero déjenme recordar, es la segunda ley de la termodinámica la que dice que a 0 Kelvin se pueden formar cristales perfectos y la entropía es cero, ¿no? Si eso lo saben o lo han oído y han visto el formalismo, pues es razonable de esperar para cristales sencillos. Pero para proteínas, no importa la temperatura y que esté cristalizada, hay regiones el cristal de la proteína que van a tener alta entropía. Y usualmente la manera en que la vemos en los experimentos de cristalografía es esto, que hay regiones que pueden tener, por ejemplo, esta del otro lado, voy a acercarme un poquito, que claramente hay un aminoácido allí, pero la cadena lateral, por ejemplo, no tiene densidad electrónica. Y esto puede reflejar que esos residuos, estos átomos, no están restringidos en el cristal y por lo tanto, pues no dieron información para ubicarlos contra el mapa de densidad electrónica que está aquí. No sé si lo estoy explicando muy confuso. ¿Tiene más o menos sentido o trato de explicarlo mejor? Bueno, voy a interpretar su silencio como que no entendieron nada y lo intento de nuevo. Sí, Verónica. Una pregunta, doctor. Menciona que aquí en este caso tenemos átomos que tienen densidad electrónica.
En cuestión de esta estructura, ¿eso qué sería? ¿Sería malo, bueno, o qué podríamos hacer si, por ejemplo, decidiéramos estudiarla? Sí, pues es una decisión. Así como en mi esquema del cristalógrafo que tiene que decidir cómo hace esto, pues también ustedes van a tener que decidir. Esta lisolucina está muy pobremente justificada por la densidad electrónica. ¿Es importante para lo que yo quiero hacer? Si la respuesta es no, yo incluso una vez, si descargué el modelo, borro esa isoleucina. Pero si es Ah, importante, pues va a haber que ver si estas dos aminoácidos tienen que estar conectados, ¿no? Aquí esta es serina 85 y esta es isoleucina 76. Ok, entonces probablemente en la estructura real, entre comillas, esto debería ser un loop y nos faltan como 9 aminoácidos. Entonces, la pregunta que haces podría traducirse en, ¿esta región de la proteína es importante para la función que debo de medir? ¿Sí o no? Si no lo es, yo incluso quitaría esta isoleucina. Si voy a hacer dinámica molecular, a lo mejor consideraría ponerle un parche de, eh, ¿cómo se llaman? Bueno, ya saben, para que no se quede con la carga del nitrógeno. ajá, Y siempre anotaría en mi diario de trabajo, ok, la isoleucina 76 no está justificada por la densidad electrónica y si la quito va a haber un gap de 10 residuos hasta la serina 85 y esto lo hice intencionalmente porque no estoy esperando que contribuyan a lo que voy a hacer. Punto. Y así sigues. O esta región falta, es súper importante, tengo que encontrar una manera de reconstruirla. Claro, la ok, reconstrucción no va a estar basada en la densidad electrónica. La reconstrucción va a estar basada en lo que uses después para reconstruirla. A lo mejor hay una estructura de la misma proteína en otro cristal que sí tiene el loop, o un homólogo que es súper parecido. En el caso de este dengue, podría ser el virus del West Nile. Pues a lo mejor se pueden superponer las estructuras y puedes reconstruir el loop, pero va a ser un modelo de homología y no basado en la densidad electrónica. ok, gracias. No hay de qué, al contrario, esas son buenas preguntas. Entonces, bueno, los extremos aminos y carboxilos siempre son los de fácil encontrar errores. Y acá con este menú puedo irme hasta el principio. Y aquí se ve muy bonito el amino terminal. Ahí, es más, podríamos quitar la proteína y no está Andrea, ¿verdad? Qué bueno. No, espero que no se haya molestado. Esta glicina, claramente se ve que es una glicina, ¿no? Puedes poner los átomos donde deberían ir y no hay cadena lateral. Aquí hay una molécula de agua que más o menos se ve razonable. Y este programa, de hecho, está tan estructurado para esto que la barra espaciadora está configurada para que me mueva hacia el siguiente aminoácido. Y uno los puede revisar a mano. De hecho, los cristalógrafos tienen que hacer esto residuo, residuo por residuo, ¿no? Ver que sí encaje. Ah, por ejemplo, este está súper bonito porque se ve, se ve la histidina y las densidades verdes coinciden pues con los átomos más pesados del anillo. Bueno, más pesados comparados con el carbono, ¿no? Ah, de hecho, algo que no les estoy mostrando es que se puede mostrar las distancias que hay contra otros residuos, ¿no? Si uno quisiera visualizar si esta molécula de agua tiene sentido que esté allí porque está haciendo un puente de hidrógeno, pues se puede desplegar esta cadena lateral haciendo puente de hidrógeno con la principal y así se puede uno, bueno, así los cristalógrafos tienen que ir revisando toda la estructura. Miren, esta, por ejemplo, pues está sospechosa, ¿no? Sí hay claramente cadena principal, pero la cadena lateral es medio ambigua. Déjenme ver cómo está aquí el mapa. El mapa, como creo que ya les había dicho, se puede exagerar y visualizar a punto uno, a qué es esto, y más o menos justifica esta cadena lateral, pero un muy buen set de datos de cristalografía deberían ser perfectamente legibles a 1.5 de contorno. Entonces, bueno, esta cadena lateral es, pues, es preocupante, no mucho,
Pero también si es una región interesante para el problema que ustedes quieren resolver, pues pondría una nota por allí de hay que echarle un ojo de vez en cuando para ver que no haga cosas inusuales. Por ejemplo, antes, algunos cristalógrafos tal vez todavía hoy lo dicen, es cuando tu difracción es muy buena, puedes identificar hasta mutaciones. Entonces, este es el caso opuesto. Esta densidad es tan mala que podría haber otro aminoácido aquí y nosotros estamos asumiendo que esta es la secuencia correcta, que no tiene por qué ser el caso. Miren, este está algo feíto, ¿no? Es una alanina y esta región, pues algún problema tiene que no estoy seguro que se pudiera resolver fácilmente, pero no está fuera de lo inusual. También podría ser una glicina, podría haber una mutación y no lo podemos determinar por la difracción. Ahora, si alguien, el que hizo el cristal, tiene la misma muestra o la puede volver a purificar, pues pueden checar que la secuencia esté correcta, ¿no? No se acabó todo ya con el cristal. Miren, esta molécula de agua de acá abajo, sí se ve como bastante chafita la densidad. Este es el tipo de molécula que yo diría cuestionable. Y miren, compárenla con la densidad de esta de acá arriba. Entonces, a lo mejor esto podría ser una molécula de agua importante, entre comillas, para esta estructura. Y aquí no puedo apreciar bien la escala. Déjenme ver si la puedo cambiar. No creería que fuera un átomo metálico, por ejemplo, porque está a distancias de puentes de hidrógeno de dos cosas de cargas opuestas. Sí, aquí no puedo hacer más grandes los circulitos. Pero se ve, esta molécula de agua está bien, bien definida, súper clara. Ok, no los voy a aburrir echándome esto porque espero que si hacen cristalografía se los asignen a ustedes. Yo tuve que hacerlo para una proteína de como 5000 aminoácidos y créanme que hay un punto en el que ya no quieres saber más. Pero quiero buscar un par de ligandos que se vean o muy bonitos o muy feitos. Uno muy bonito, esta tirosina. Esta tirosina sin lugar a duda es una tirosina, ¿no? Podríamos quitar la proteína y eso es una tirosina, no hay lugar a duda. Pero por aquí vi otro, Las lisinas son un problema. Vean, esta va muy bien hasta el carbono gamma y ahí ya se desaparece. Y los que lo reconstruyeron, pues hicieron esto, que químicamente es razonable, tal vez incluso con geometría, pero no está claramente justificado por la densidad electrónica. La voy a hacer más grande para que le voy a llevar al 1.0, que les repito, es exagerar la densidad. Ajá, pero ok, pues sí, ya con esa exageración más o menos se justifica, pero pues aunque estamos con una estructura de 1.5 Armstrongs, esto solo refleja que el cristal no era un cristal perfecto, ¿no? Y tuvieron muy buenos datos, se puede asignar mucho de la estructura, pero hay detalles que probablemente estos al final deberían aparecer en la lista del reporte. Estos átomos tienen una densidad electrónica pobre y se asignaron porque el cristalógrafo así lo quiso, ¿no? Y tener esa precaución. También, les repito, esto pasa mucho con las lisinas en la superficie de la proteína. Entonces hay proteínas donde de repente uno baja el cristal y aunque dice la secuencia que tiene lisinas en la superficie, uno encuentra solo alaninas. Y si uno no se fija al rato Amber o Gromax, las reconstruyen automáticamente y pues realmente no estaban ahí originalmente. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? Quiero saltar al ligando para que lo veamos, porque me parece que esto tiene un ligando. No, o solo tiene otra cadena. Sí, creo que solo tiene otra cadena. Y bueno, nadie quisiera tener que hacer esta revisión tan exhaustiva, pero yo diría que a veces vale la pena hacerlo porque, pues, el principio de si basura entra al programa, va a salir basura, pues mejor no darle basura al programa. Y hay cosas que se pueden automatizar. Bueno, había un problema con uno de los gliceroles, ¿verdad? Sí, miren este glicerol. ¿Cuál densidad electrónica? Ahí no hay nada. Bueno, ahí hay ruido.
Sí, pues con razón. Ay, más o menos como que la densidad lo justifica, pero pues no, creo que no hubieran perdido nada si no hubieran asignado ese glicerol como glicerol. Y tampoco ganaron mucho. Miren este pues, también está más o menos feona la densidad. Yo creo que le echaron ganas a estos porque acá atrás se ve una cadena lateral que tiene múltiples conformaciones, o más o menos se ve. Tres conformaciones le asignaron. O sea, esta lisina, perdón, esta arginina podría estar aquí, podría estar acá y podría estar acá. Creo que abusaron. Yo creo que haber modelado solo una, pero ciertamente había densidad aquí. ¿En qué nivel estoy? ¿Me quedé en uno? Voy a ponerle sí, 1.5. Sí, yo creo que abusaron de esa densidad electrónica y solo debieron haber modelado una. Esta, ay, perdón, ¿quién preguntó hace rato? ¿Mildred? Ya me distraje. Esta también es una de esas cadenas laterales a las que me podrías preguntar, y bueno, ¿con cuál me quedo? Y la respuesta no es simple bajo ninguna circunstancia. Yo lo que usualmente hago es que me fijo en estos valores de ocupancia, pero aquí creo que no están bien descritos, ¿o sí? Esta es la ocupancia y este es el factor de temperatura. Creo que así está. Ajá, la dividieron, sí, perdón, les explico brevemente. Aquí viene la cadena donde viene esta cadena lateral, el número del residuo, el código del residuo y el átomo. Entonces, en el amino terminal de esta arginina, la ocupancia es uno, que significa que solo hay una posibilidad de conformación, y el factor B. Este factor B es un exponente que termina siendo como un parámetro de ajuste. Entonces, tiene que ser pequeño, pero no dice más nada. Luego, para el carbono alfa de la arginina, hay tres opciones, todas con similar probabilidad. Y ese carbono alfa, de hecho, está aquí. No sé por qué le asignaron tres probabilidades, a lo mejor se mueve un poquito. Sí, sí, esto fue un abuso de sus datos de estas personas. No me está gustando esta estructura. Pero bueno, es crítica personal y no una opinión objetiva. Lo objetivo está aquí. La dividieron en tres. Luego el carbono C, el que va hacia el enlace peptídico uno. Luego el carbono beta dividido otra vez en tres probabilidades equivalentes. Bueno, en fin, yo lo que habría hecho es que me quedaba con el de mayor probabilidad en este factor de ocupancia, pero todos los pusieron iguales, entonces eso lo dificulta. La otra opción que hay, que yo tomaría es, o que se podría tomar es, los átomos a los que les asignaron el factor de temperatura menor, que eso puede ser muchísimo más razonable, porque el que sea menor, como les dije, este factor de ajuste, pues debería ser menor. ¿Qué otras soluciones tenemos? Pues la solución que les quería mostrar al final, podríamos nosotros borrar esas cadenas y hacer nuestro propio ajuste. Esta es una opción que no recomiendo, a menos que sí le quieran invertir mucho tiempo a este proceso, porque no va a ser rápido. A ojo, yo me iría con esta cadena, así que voy a borrar las otras. Ups, se cerró esta. Listo. Y, pero ahora el problema en que me metí es que tengo que, en efecto, hacer el cálculo de afinamiento para ver si eso mejoró las propiedades de la estructura o no. Voy a ponerle a esto al nivel de densidad 1.2. Ah, es que lo hice absoluto, perdón. Ajá. Sí, en realidad creo que debería estar acá, pero bueno, voy a intentarlo así para que vean que aunque se pueda hacer esto, no es precisamente la opción más recomendada. Voy a dejar todo como está y literalmente, bueno, no, a ver, déjenme ver. Voy a hacer una. Ah, ahí está. Esto fue el ajuste automático que hace el programa, que tiene sentido por la densidad, pero ahora voy a tener que correr dentro de mi propia pobrecita computadora el programa de afinamiento. No debería ser muy terrible, pero a ver si no se empieza a caer la transmisión. Y en el Inter, si quieren hacer preguntas, por ejemplo, la más obvia que yo esperaría que me hicieran es, ¿y cómo puede hacer eso, doctor o profesor? Lo que me quieran decir.
Pues porque bajé el suite de CCP4 que incluye este programa CUT, CCP4 y el programa que está haciendo el afinamiento, que es RefMac. Todos esos vienen incluidos en esa suite y pues se puede, desde hace muchos años que se puede correr literalmente en cualquier computadora. Mientras mejor CPU, mejor, pero pues ya ven, lo estoy haciendo. Se va a tardar un ratito. Creo que por definición va a ser 5 ciclos de afinamiento y me va a regresar entre todas las estadísticas que hay, los factores R y los R-freeze, porque este archivo de map MTZ ya tiene esa separación del 5% que se usa para verificar el afinamiento y el 95% que se va a afinar. A ver, ¿quién tiene preguntas? Anden, pregunten, no se inhiban, sean curiosos. Ahí está, ya acabó. Entonces, lo más obvio acá es que ya tengo ahora 2 modelos y 2 sets de densidades electrónicas. Y aquí la gráfica más fácil de ver es esta. Aquí está en este primer punto, en estos primeros 2 puntos, en azul el R-free original y en el segundo punto el R de trabajo. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que son diferentes y que siempre tienen que ser más o menos diferentes? Entonces, el R free al inicio, según esto, era de 0.25 y el otro R de 0.23, que es razonable. Y con este cambio y el afinamiento, ahora el R free bajó a 0.20 y el otro R de trabajo a 1.17, que está bien, de hecho, incluso sugiere que la estructura como está se podía haber afinado un poquito más y tener mejor calidad. Entonces, aunque yo hice un cambio medio arbitrario al quitar esta triple ocupancia, pues ahora resulta que tengo un modelito que es pues significativamente mejor y que si yo quisiera usar ahora en un proyecto, Docking, dinámica molecular, pues no hay ninguna dificultad en justificar, porque pueden anotar en sus libretas, pues en el residuo, que es arginina, no alcanzo a ver el nombre. En esta arginina había una triple ocupancia, pero la densidad electrónica sugería una, así que lo que hice fue modificarla, quité esas ocupancias y en mi modelo nuevo, a ver, perdón, en mi modelo nuevo solo hay una y parece estar más o menos justificada. Y este es el modelo que voy a usar después. Yo creo que mejoró no solo por esta cadena, porque si ven estas 2 densidades negativas, se hicieron más grandes y yo creo que eso es lo que estuvieron tratando de corregir los autores iniciales. Sí, se hicieron más grandes en mi afinamiento. Tal vez esa fue su justificación para asignar otras conformaciones, pero pues es difícil estar de acuerdo, sobre todo si hay que decidir qué cadena lateral hay que usar después. Miren, esta densidad electrónica del glicerol se hizo menor. A lo mejor también ese glicerol se debería de ir, pero bueno, quitarlo en este punto afecta la estadística de toda la estructura, pero no va a afectar a la estructura, no es parte de la estructura. Ok, ¿seguros que no tienen preguntas? A mí esta parte siempre me emociona. No sé por qué, no sé realmente por qué. No hice una carrera de ser cristalógrafo y hago cosas que dependen de las estructuras, pero siempre me emociona esta. Creo que tiene que ver con que los datos de la cristalografía para mí son paradigmáticos de cómo deberían ser los datos abiertos en la ciencia, ¿no? Esto no es ir a ver la figura del paper, es si ese paper está bien, puedo reproducir su figura con estos datos. Y aquí está. Pues si no se les ocurre preguntas, déjenme ver la hora. No quiero tampoco extenderme mucho. Resulta que tengo una clase a las 5, que creo que solo es una vez, pero pues va a ser súper tarde en viernes. Y lo que sí les quiero mostrar es de la estructura de la que había estado hablando antes, que les digo que tiene un error muy significativo y que se les ha ido a pesar de tener mejores estructuras en términos de resolución. Bueno, antes de irme, perdón. Aquí hay muchas herramientas automáticas para hacer parte de este proceso que yo estuve mostrándoles a mano. Por ejemplo, este de verificar las moléculas de agua. Como las moléculas de agua en cristalografía literalmente solo son átomos de oxígeno o esferitas solitas, es relativamente fácil verificarlas. Aquí, por ejemplo,
le puedo pedir que verifique qué hay en términos de moléculas de agua que se le haya asignado este factor de fitting de 80. O sea, 80 es grandísimo, ¿no? O incluso uno podría ser muy delicado y decirle que no pase de 50 y que tenga cierta densidad electrónica y que tenga además contactos con la proteína. O sea, fíjense en estos criterios, son como muy razonables. Si hay una molécula de agua en esta estructura y no está en contacto con la proteína, pues es difícil justificar que sea una molécula de agua, ¿no? Puede ser ruido. Si además no tiene cierta densidad electrónica, pues es una molécula, puede ser una molécula de agua, pero que se esté moviendo, que no esté fija en esa posición. Y además su factor de ajuste, el factor B, es muy grande, pues creo que, o sea, como un usuario de los datos, deberías decir, vamos a ignorarlas, no las asignemos. También en la etapa en la que se asignan ya no deberían afectar mucho el modelo y mejor poner menos moléculas de agua que más de las que deberían. En cierta manera, y no lo digo despectivamente, a veces se pueden agregar moléculas de agua y hacer que mejore la calidad, como cuchareando los datos, sin que realmente estén mejorando la calidad del modelo. Entonces, las moléculas de agua siempre son difíciles de asignar y en general yo les recomendaría que a menos que puedan ver o justificar parámetros para conservarlas, bórrenlas del PDB que vayan a usar para lo que sea, ¿no? Y como ven, aunque no es imposible, tampoco es trivial ponerse a revisar todas las moléculas de agua. Aquí voy a hacer esto automáticamente y a ver qué me regresa. Ah, qué rápido. Aquí está la tabla de moléculas de agua cuestionables. Es decir, que tienen factores B. Ah, pero estos factores B a lo mejor son cuestionables porque son bajísimos. Poca densidad. Estas de ocupancias parciales, pues sí, a ver, vamos a ver qué onda. Lo padre de CUD es que cuando genera esta tabla es interactiva. Le dan clic y los lleva a la molécula de agua. Ups, perdón, a la molécula de agua en cuestión. ¿Cuál era? Esta. Pues la densidad no se ve nada mal. De hecho, lo que parecería que está pasando aquí, ajá, es que está en una red de puentes de hidrógeno. Qué bonita está esta red de puentes de hidrógeno. Esta, yo la estoy siendo muy caritativo, pero, ok, no, es que sí está coordinado por todos lados. Ok, no, es razonable. Es porque si solo fuera esta densidad que aquí se ve como Mickey Mouse, también a veces densidades muy, muy claras, hay que ver si no eran metales que estuvieran en este tipo de coordinaciones o alguna otra molécula. Claro, algo de 3 átomos, pues no sería normal ni de esperarse, pero podría revelarse algún fosfato o algo por el estilo. Entonces, esta molécula de agua no se ve nada mal. De hecho, es sospechosa por el factor B tan pequeño. Miren esta pobre molécula de agua. ¿Por qué le pusieron un factor B de 28? Aquí no hay nada de densidad electrónica. A ver, tengo que cambiar esta. Estoy en la densidad incorrecta. Esta molécula de agua no existe. Quien lo haya puesto ya estaba cansado de estar revisando la estructura. Sí, no, ahí no hay nada. Esta es un clásico ejemplo. ¿Quién sabe por qué la pusieron? A lo mejor la asignó a algún algoritmo y a la hora del afinamiento ya no había nada. Estas están razonables. Las voy a ver rápido, solo para ver si encontramos algún otro ejemplo así espantoso. Esta no sé, ¿eh? Están muy cerca esas dos moléculas de agua. Supongo que por eso. Es que es la misma, pero el factor B, no, la ocupancia, perdón, dice que está aquí o acá. Eso también se me hace una jalada de pelos. Bueno, aquí hay otra, esa está buena. Estas se ven razonables. Pero bueno, ¿por qué haría uno esto? Si las moléculas de agua son importantes para lo que quieren hacer, pues sí, se la tienen que rifar y hacer esto. Que afortunadamente, como pueden ver, cualquiera lo puede hacer. ah, con cierto entrenamiento, ¿no? Estoy exagerando un poquito.